Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a Principio de Activo Salud, hoy nuevamente con lo que es la salud y el cuerpo humano relacionado con la actividad de un profesor de educación física que se ha dedicado de lleno a satisfacer las necesidades sanitarias de la población. Marcos lo va a presentar. El movimiento, Ricardo, y el desarrollo de nuestras capacidades motrices han sido parte o elemento importante también en la evolución de nuestra especie. Sin embargo, este movimiento, esta capacidad inherente a nuestras posibilidades, cada vez se ve más limitadas por las características del mundo actual, por el predominio del sedentarismo y por el uso de la tecnología, lo cual está teniendo impacto no solamente a nivel sanitario, a nivel de la salud, sino también en la limitación del desarrollo de ciertas capacidades, y estamos hablando de todos los grupos etarios. Sobre esta temática es que vamos a hablar con nuestro invitado, que es el profesor Mario Di Santo. Muy bien, adelante Mario. La evolución de la motricidad, de alguna manera, progresivamente conspira contra la excitación del sistema nervioso. Cuando somos pequeños, la madurez de las estructuras subcorticales, de los que se llaman ganglios de la base, que son como el acelerador y el freno de la descarga motora que viene de la corteza cerebral, al estar poco desarrolladas, poco maduras, el niño tiene un gran predominio de descarga motora. Por eso hasta inclusive podemos observar que visualmente se da cuenta que no tiene que meter el dedo en el enchufe, pero no puede frenar la proyección de la mano hacia él. Y conforme vamos creciendo, progresivamente esta madurez de los ganglios de la base va generando mayor inhibición de las descargas motoras. Por eso es que el gran desafío a lo largo de las distintas edades de la vida es mantener estable la descarga motora a pesar de la posible inducción a que no sea así desde el sistema nervioso. Creemos básicamente que por más que sean de alguna manera patrones de necesidad de movimiento a lo largo de la historia, en el siglo XXI se ha dado un fenómeno, se viene dando un fenómeno que está fuera de los márgenes digamos, de la expectativa evolutiva, que es este fenómeno de la hipocinesia, de la falta de movimiento, de la tecnologización de la vida cotidiana, del que ya para sobrevivir no necesitemos movernos, no necesitamos gastar calorías para conseguir las necesarias para sobrevivir. Por lo tanto, nos encontramos muy de golpe con un nuevo sujeto, un sujeto que tiene la posibilidad de decidir no moverse para sobrevivir. Y a partir de ahí la generación de patologías inesperadas o el crecimiento de algunas patologías más allá de los márgenes esperados. Estuve en México hace poco, mueren de 80.000 a 100.000 mexicanos anualmente por solamente diabetes tipo 2 e insulinoresistencia. Ni siquiera obesidad e hipertensión, solamente diabetes tipo 2. Por lo tanto, en el siglo XXI nos encontramos ante el gran desafío de trabajar contra las patologías metabólicas derivadas de la falta de movimiento y con el impacto que éstas generan también en el desarrollo de la masa cerebral. Porque el cerebro también es un órgano
que se ve seriamente afectado por los factores de riesgo inducidos por la falta de movimiento. Y lo que principalmente nos estamos encontrando es niños con falta de movimiento, que antes no había. Entonces, nos sorprende que haya diabetes infantil, obesidad infantil en la cantidad que hay, problemas de estrés infantil, hasta hipertensión infantil, que antes hubiera sido imposible de considerar o de prever. Por lo tanto, las ciencias del movimiento se encuentran ante el desafío de poder crear metodologías para, entre comillas, un nuevo sujeto. Un sujeto sorpresivo en la historia evolutiva. Casualmente el salto en Lucy de una masa encefálica de creo que no superaba los 400 centímetros cúbicos a pasar a casi 1.100 centímetros cúbicos se da a partir del momento de la manipulación de herramientas. Hay una gran relación entre el desarrollo de la masa encefálica y la coordinación fina, particularmente instrumental a nivel de la mano. Y hoy los estudios de lo que son neurotrofinas, que son, digamos, factores inductores de plasticidad cerebral promovidos por el músculo estriado-esquelético en tanto empleado, evidentemente nos hacen ver que hay una relación muy estrecha entre movimiento, tipo de movimiento y desarrollo de masa encefálica. Ahora, también el movimiento no tiene que ser rutinario, tiene que ser un movimiento de permanente variabilidad. Así como romper la rutina hasta puede ayudar a generar nuevas sinapsis, de la misma manera la variabilidad motora, el desafío motor, el reto, aprender nuevas cosas, reto o desafío motor, es más favorable para el desarrollo de sinaptogénesis. No sabemos si hay neurogénesis, pero sinaptogénesis sí se produce por esta permanente variabilidad motora. Por lo tanto, el sujeto no solamente, digamos, debería moverse, sino también siempre aprender movimientos nuevos, cambiar el contexto, cambiar el uso de los hemicuerpos, aprender permanentemente rutinas, mal dicho, programas de movimientos nuevos que contribuyen a una evolución constante de su masa encefálica, o por lo menos la mantienen o contrarrestan el efecto que la rutinización de la vida y la falta de movimiento generan. Jürgen Weineck, un maestro alemán que ha sido referente en nuestra formación, siempre decía que habla de una catástrofe psicomotriz. Catástrofe, y uno se pone a pensar, ¿no será exagerado el concepto de catástrofe? Y me parece que no es tan exagerado, porque realmente el impacto que está provocando, por un lado, la sobreexcitación del sistema nervioso simpático con todas estas tecnologías nuevas. Las luces LED, digamos, los estímulos de alta intensidad, tanto auditivos como visuales, ese torbellino de estímulos exteroceptivos en desmedro de la interocepción y de la sensación kinestésica, y por lo tanto una gran activación simpática que no está acompañada por una descarga motora correspondiente. Entonces tenemos chicos cada vez que se mueven menos, pero más excitados a nivel simpático. Y la sobreexcitación simpática genera vasoconstricción, activa reflejos que provocan isquemia, induce una pérdida progresiva de control motor, porque altera el control motor. Entonces, bueno, son toda una serie de consecuencias que a nosotros nos preocupan mucho. Hoy sabemos que si no cambiamos las políticas de movimiento y de otros aspectos de salud, 1 de cada 4 chicos que hoy tienen 10 años de edad o menos van a tener su primer infarto antes de los 40 años. Entonces, es hora de poner manos a la obra en una política de kinetización de la población, no digo deportivización, pero sí un cambio muy importante, una revolución kinética para evitar lo que se nos está viniendo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Primera jornada, Soberanía Alimentaria, Nutrición y Salud, con la presencia de la doctora Miriam Gorbán y otros invitados. Sábado 27 de agosto a las 9:30 horas en el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. San Jerónimo 558. Organiza Fundación Proeco San Miguel. Entrada libre y gratuita.
malestar docente, la verdad que hablar de malestar docente no es sencillo, porque malestar docente, cuando uno piensa en malestar, lo piensa solamente como alguien que no está bien en algún lugar. Y la verdad que es un concepto complejo porque está atravesado por muchas cosas. Por una de las cosas que está atravesada, bueno, si uno piensa en algo sencillo y simple, puede pensar en condiciones de trabajo que tienen que ver con la infraestructura, tiene que ver con los materiales, con los insumos con los que uno cuenta para dar clase, con las condiciones materiales que hay en una institución como grupo para llevar adelante los proyectos que uno tiene. Pero lo que pasa es que ahora es como que están atravesados el tema del malestar docente y los propios docentes por una búsqueda de nuevos sentidos o por una pérdida de sentido, porque seguimos pensándonos quizás como docente en un determinado contexto y ese contexto, con todas sus variables, se ha transformado. Se ha transformado la institución escuela, se ha transformado la institución familia, se han transformado los modos de ser de alumnos, de alumnas, también de profesores y de profesoras. Entonces, todas esas transformaciones, todas esas modificaciones, es lo que hacen que a veces, en esta búsqueda de nuevos sentidos, uno pierda un poco la estabilidad y, digamos, como su razón de ser docente. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay una serie de cuestiones que no tienen que ver, hay algunas cuestiones que tienen que ver particularmente con la tarea docente, como es el tema del cuidado de la voz, como el tema de los problemas de columna, el tema de algunos problemas que tienen que ver con esto de estar siempre parado, no solamente cuestiones óseas, estructurales, sino cuestiones de circulación, cuestiones de flebitis, cuestiones que tienen que ver con otras cosas. También alergias a la tiza, al polvo, cuando toca trabajar en lugares a donde hay mucha tierra o donde hay, donde las condiciones climáticas o del entorno no son favorables. Pero además de eso también hay una situación que no tiene que ver propiamente con la escuela, sino que tiene que ver con el contexto en el que nos toca vivir, que tiene que ver con cuestiones como el cuidado personal, la alimentación, situaciones de ansiedad que provocan, el aumento de facturas, el aumento del gas, el aumento de la luz, esto de estar pensando si tu sueldo te alcanza para vivir, para qué te alcanza, si uno tiene que recortar cosas, eso también te genera ansiedad. Y todo ese tipo de cosas es como que se traslada a la escuela. Por eso es que cuando pensamos en malestar, en realidad el concepto de malestar es un concepto amplio que está atravesado por situaciones individuales, por situaciones colectivas, por situaciones del contexto mediato y por situaciones del contexto inmediato, digamos, ¿no? Así que por eso digo, es un término bastante complejo. Como muchas veces en los últimos años, está recrudeciendo en nuestra provincia de Córdoba la pelea, la disputa, la controversia entre los equipos de salud y el Estado. Es cierto que el Estado tiene que cuidar por todo. El Estado no está solo para la salud, está para la educación, para la obra pública, para el medio ambiente, para la seguridad. Pero creemos que el sistema sanitario, sobre todo en el respeto a sus integrantes, fundamentalmente en el tema de los sueldos, de los honorarios, está muy deslucido por parte de las autoridades para con el sistema sanitario. Y además, con un concepto que yo considero equivocado, no perverso. No estoy criticando
las intenciones, sino las ideas, las filosofías. La mayoría de los gobernantes creen que pasan a la historia porque construyen un hospital. Hoy en Córdoba no se necesita ni un hospital más. Estoy hablando de la ciudad capital. En el interior todavía estará haciendo falta en algunos lugares. Pero en la ciudad capital hay suficientes camas, suficientes lugares para internación como para no hacer nunca más ningún hospital. Los dos últimos que se hicieron, uno municipal y otro provincial, tienen serios problemas de funcionamiento porque ni siquiera hay cantidad suficiente de profesionales para cubrir las necesidades de esos hospitales. Pero lo más importante es el recurso humano, y en el recurso humano se está fallando. El recurso humano hay que cuidarlo. Demasiado le cuesta a un miembro del equipo de salud para llegar a estar en óptimas condiciones. Los médicos, por ejemplo, estudian entre 5 y 6 años, tienen que hacer una residencia de 3 o 4 años, después un fellow, como se le llama, que es una capacitación en una especialidad. Es decir, que no menos de 10 años para recién decir que es un tipo preparado. Y se le paga muy poco y se lo trata muy mal. Por eso es que esto es una invocación a que nos olvidemos de los ladrillos, nos olvidemos de las placas de quienes inauguran estos centros y se preocupen más por el recurso humano, que es el que atiende a la gente y que es el que necesita tener una pizca de humanismo para que el paciente llegue y además de la calidad técnica que tiene el profesional, sienta una simpatía hacia él y un gusto por la atención. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Primera jornada, Soberanía Alimentaria, Nutrición y Salud, con la presencia de la doctora Miriam Gorbán y otros invitados. Sábado 27 de agosto a las 9:30 horas en el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. San Jerónimo 558. Organiza Fundación Proeco San Miguel. Entrada libre y gratuita. Hay un libro muy bonito que se llama La paradoja de la sabiduría, que da cuenta de que, aunque seamos grandes y ya prácticamente al borde de la tercera edad, las posibilidades de evolución del sistema nervioso y otras capacidades motoras es significativa. No estamos troquelados a partir de determinada edad, condenados a no progresar. Se puede seguir progresando, evolucionando. Probablemente los cambios degenerativos propios de la edad en la piel y otros órganos los podamos evitar, pero a nivel de la evolución de las capacidades motores y las facultades cerebrales se puede seguir creciendo mucho más de lo que antes nos decían, inclusive a nivel deportivo, que a los 14 años te decían sos un viejo, hoy tenemos un Molinari, 30 años, que está entre los mejores gimnastas del mundo. Entonces, el punto es que con una correcta evaluación y progresión se pueden lograr grandes cosas. Hoy hay dos booms, ¿no? El running, ya no hablamos de corredores, de runners, ¿no? Y los HIIT, métodos de altísima intensidad y running. Entonces, hay personas de pronto analfabetas posturomotoras que después de 20 años de estar sin hacer nada, de un día para el otro quieren correr ultramaratones o hacer entrenamientos de alta intensidad de fuerza de seguridad anglosajona. Y eso está generando también un montón de lesiones y problemas. El criterio, creemos, correcto es una progresión creadora de condiciones posturales y motrices para progresivamente ir haciendo esas otras alternativas. Qué fantástica que la gente, que se pongan de moda. O sea, ojalá siempre tengamos propuestas de movimiento de moda y no otras cosas, aunque generando condiciones de posibilidad para que eso no promueva síndromes y lesiones. Casualmente,
después de la jubilación, empieza el problema, digamos, ¿no? En donde hay provincias argentinas en donde justamente el sector de adultos mayores jubilados son los que más prevalencia de factores de riesgo tienen. Sumados al aspecto emocional de ya no sentirse útil, probablemente, o que no lo hagan sentir útil, cuando realmente son muy útiles, genera un combo que termina saliendo realmente muy caro para todos, sobre todo para la salud del sujeto. El vector final es el resultado de lo que heredamos en genética y lo que hemos hecho desde las decisiones. Entonces, claro que si ponemos manos a la obra y tenemos progresión con el limitante genético, vamos a poder tener progresos mayores o menores. La fisiología del entrenamiento tiene sus leyes, por lo tanto no es cuestión de empezar a hacerlo como le queda cómodo. Hay que respetar una serie de pautas en cuanto a frecuencia, volúmenes y periodicidad para progresar, siempre limitado por el factor genético o probablemente acelerado por el factor genético, pero se puede llegar a progresar realmente mucho. Nosotros tenemos, por ejemplo, sujetos que han hecho su neurorehabilitación y que después vienen con nosotros por ejemplo, Parkinson. Siguen yendo a su centro de neurorehabilitación. Nosotros tenemos una postura muy poco conservadora, sino de alta exigencia, de desafío. Y la respuesta frente al desafío es sorprendente. O sea, aún con limitaciones por patología y en adultos mayores, el progreso es notable, es significativo. Y entendemos que entre dolor y movimiento hay una relación muy estrecha, comparten en su procesamiento áreas cerebrales y cerebelosas, y como el dolor altera el movimiento, de la misma manera el movimiento tiene poder para alterar el dolor positivamente. El movimiento es una herramienta terapéutica fantástica. O sea, es muy difícil refutarlo. Si logramos pensar la salud no desde el polo de la enfermedad, si logramos pensar la salud no teniendo la referencia solamente de la enfermedad, si logramos por otro lado entender que la salud no pertenece a una sola disciplina que la describe desde un discurso hegemónico, sino que la compartimos como una preocupación desde distintas disciplinas, vamos a lograr una concientización diferente de la población. La arquitectura tiene mucho que ver con la salud y puede estudiar salud. Y gracias a la arquitectura hoy tenemos una urbanización diferente que nos permite evitar infecciones. La educación física está tremendamente comprometida con la salud, ni hablar otro tipo de disciplinas, la economía. Por lo tanto, si a la salud como problema no la referenciamos a una sola manera de ser descripta desde la enfermedad y desde una sola profesión, creo que podemos avanzar muchísimo en la construcción de un criterio diferente para la población. Creo que la salud es, digamos, el producto de hábitos y no se puede comprar en la farmacia, ni la garantiza una obra social, sino que tiene que ser realmente producto de un cambio general de conducta, de una construcción de hábitos por parte del sujeto, y ahí es donde podemos aportar desde la educación física y desde muchas otras disciplinas. La enfermedad sí tiene que tener su descripción específica desde la medicina, pero la salud tiene que ser de alguna manera preocupación de muchas disciplinas. El profesor Mario Di Santos nos dejó más que en claro la necesidad de incorporar el movimiento como estrategia dentro de la salud, como estrategia de promoción, como estrategia de prevención y también como una herramienta terapéutica. Así que me parece más que válidos sus aportes desde un lugar que tiene que ver con el movimiento, pero desde un conocimiento sumamente profesional y científico. Sí, Mario Di Santos es un orgullo para el sistema sanitario de nuestro país, sin ser ni médico, ni kinesiólogo, ni nutricionista, profesor de educación física, pero con una concepción totalmente actualizada y moderna de la salud y el movimiento. Así que le agradecemos de nuevo su presencia y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta el próximo programa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.